Buenas noches, hermanos. Esta mañana estábamos viendo en el culto presencial la anunciación que los profetas hicieron de la primera venida de Cristo, la llegada del Mesías. Y aunque para los judíos no fue tan claro, analizando bien las profecías encontramos que sí hablan de un bebé que nacería, que sí sería un rey en el terreno espiritual, que sea un padre eterno, que sería un consejero, que sería un príncipe de paz, que tendría un dilatado imperio en todo el universo, no solo en un pueblo, no solo en un tiempo. Y realmente es clara la Biblia en ese sentido. Pero hoy en este momento, y después de darle una bienvenida a todos los que están conectados allá en sus casas, en sus ciudades, en sus países, para ver esta celebración, vemos el anuncio que los evangelistas hacen acerca de Jesús. Ellos tenían la ventaja sobre los profetas, de que conocían la profecía y conocieron personalmente a Cristo Jesús. Así que lo que ellos hacen al escribir sus evangelios, que lo escribieron 25, 30 años después de Jesús, lo hicieron para que hubiera constancia a toda la historia de la humanidad de lo que pasó cuando la primera venida de Cristo al mundo. Así que los evangelistas solo describen toda la vida de Jesús, todo su ministerio, todos sus mandamientos, todas sus enseñanzas, todas sus promesas y su muerte, su resurrección, su ascensión y su promesa de regresar. Todo eso viene en los evangelios, pero en el tiempo de la Navidad, muy especialmente, ellos anuncian y dan pruebas documentales de que ese bebé que nació en Belén, con todo y lo pobre que fue su nacimiento, era el Hijo de Dios, prometido por Dios Padre a la humanidad. Así que vamos a ver de qué manera lo anuncia cada evangelista, porque los evangelios fueron escritos por 4 hombres bien diferentes entre sí. Uno era un muchacho, Marcos. Otro era muy viejo, Lucas. Juan ya era un hombre maduro cuando lo escribió, un discípulo también viejo ya cuando lo escribió. Y Juan, Mateo, perdón, Mateo era un hombre culto que conocía las leyes, que conocía la historia, que conocía muchas cosas, de tal manera que la política, de tal manera que escribió un evangelio con características legales. Este Mateo es el que escribe todos los mandamientos de Jesús, porque era un hombre culto y legal. Pero así cada uno da un enfoque de la palabra de Jesús, de la persona de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, de los milagros de Jesús, pero también un enfoque muy distinto de la Navidad en cada uno de estos. Vamos a leer el más poderoso testimonio de la Navidad, que es el de Juan. Los capítulos 1 al 14 les invito a leer conmigo. Dice ahí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era al principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y todo lo que fue hecho, sin él nada hubiera sido hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que dar testimonio de la luz. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es
la Navidad escrita por Juan. Él no abundó en lo que dijeron los pastores o lo que dijeron los magos o lo que pasó en Belén. Esas cosas no las presenta, pero presenta el poder de aquel verbo, el verbo de Dios, la palabra creativa de Dios, que estuvo desde el principio con Dios, porque era Dios mismo, viniendo en carne para estar entre nosotros. Así que vamos a ver un poco el testimonio distinto de los evangelistas. En primer lugar, tenemos que Mateo, Marcos y Lucas y Juan conocían las profecías, sí, y conocieron a Jesús en su andar, en sus diferentes ángulos. Hicieron una narrativa de la vida, muerte y ministerio del Señor Jesús. Pero Mateo y Lucas, perdón, describen la Navidad y Juan y Marcos no. Pero todos publican su genealogía. Es muy importante para los judíos. La genealogía era el certificado de que eras descendiente de alguien, de una de las tribus de Israel, que verdaderamente eras judío, que verdaderamente pertenecías al pueblo santo. Y en el caso de Jesús, era importante probar que no solo era judío y que pertenecía al pueblo santo, sino que era un descendiente de David, porque toda la profecía había dicho que un hijo de David ocuparía el trono de Israel para siempre. Así que ahí se cumplía. Todos publican su genealogía. Vamos a ver las distintas genealogías. Por ejemplo, Mateo, en lista desde Abraham, Isaac, Jacob, Judá, así se va yendo quién engendró a quién y quién engendró a quién, hasta llegar a David y luego hasta llegar a Zorobabel y luego hasta llegar al mismo José, padre legal de Jesús. Y Lucas hace una genealogía inversa. Empieza con María, que es la madre de Jesús, y se va yendo hacia arriba y pasa hasta Abraham y luego pasa hasta Noé y luego pasa hasta Adán mismo, para hacer ver que no solo era un hijo de Abraham, perteneciente al pueblo de Dios, sino que era un hijo de Dios y que su misión era hacia toda la humanidad, porque Lucas era un griego, no era judío. Y a él le interesaba probar que el Evangelio era para todas las naciones. Y Marcos acorta la genealogía más corta es la de Marcos. De hecho, se brinca a todos y dice el Evangelio de la historia de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. De Jesús brinca hasta Dios. Ya. Se brincó a todos los hombres que estuvieron en la cadena genealógica para hacer ver que ese Jesús era un hijo de Dios que vino a salvarnos. Y Juan destaca a Jesús, pero como el verbo creativo de Dios, como Dios mismo. Así que Juan llega más arriba que todos. Mateo llegó hasta Abraham, Lucas llega hasta Adán, Marcos dice que Jesús es hijo de Dios y Juan dice que Jesús es Dios mismo, creando el universo. Así que son las genealogías que presentan estos evangelistas. Pero vamos a centrarnos más que nada hoy en la descripción que Juan hace del verbo encarnado, porque esa es lo que debemos creer. Si creemos en los ángeles y ponemos angelitos en el pino, no tiene importancia. Si ponemos pastorcillos debajo del pino, no tiene importancia. Si ponemos un nacimiento con un establo y un pesebre y animalitos, no tienen importancia. Son adornos de la Navidad nada más. No nos salvaron las ovejas, no nos salvaron los pastores, no nos salvan los magos, no nos salvan los ángeles, no nos salvan los profetas, no nos salva nadie más, sino solamente el Señor Jesucristo, el verbo que se hizo carne. Él vino a salvarnos, Él es la Navidad, Él fue el que nació en Navidad humanamente, aunque existía desde antes de la fundación del mundo, desde el principio y por la eternidad.
Así que muy importante conocer la teología de la Navidad, se centra en Jesucristo, no en los otros elementos y figuras que hay por ahí. Ya el mundo le ha metido otras cosas, ¿no? Santo Clauses y duendes y renos y osos polares y cosas así que nada tienen que ver, que no tienen ningún mensaje, que no tienen ninguna bendición, pero que se ven bonitos ahí adornando, ¿verdad? Juan es el más teológico de los cuatro evangelistas. Cuatro son teológicos, pero Juan es el más teológico. Exalta la divinidad de Jesús, más que nada. Aunque la humanidad también está evidenciada. También su humanidad la describe, porque dice el verbo, aquel, el que creó el universo, se hizo carne, se encarnó y habitó entre nosotros. Y lo conocimos y lo saludamos, y lo abrazamos y platicamos con él. Juan podía decir eso porque él conoció al Señor Jesús muy cerca. Se describe a sí mismo como el discípulo al que amaba Jesús. Obviamente el Señor amaba a todos, y le ama a usted y a mí también, pero evidenciaba un cariño especial, lo abrazaba, lo dejaba recostarse en su pecho, porque había una cercanía muy grande entre Jesús y Juan. Así que él describe la divinidad de Jesús de inicio y su humanidad. La describe Juan. Jesús, el verbo creador, el que ayudó en la creación del mundo, cuando Elohim, el Dios verdadero plural, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ahí el Dios creador, Elohim, hablando Padre, Hijo y Espíritu Santo juntos, crearon el universo y crearon la tierra y crearon al hombre y crearon a la mujer y hicieron un pueblo santo. Todo eso lo hizo la Trinidad. Y Jesús estaba en la Trinidad misma haciendo todo. Y ese verbo creador, esa parte de la Trinidad, esa parte de Elohim, había venido a este mundo y vino para darnos luz, y vino para darnos vida, y vino para darnos salvación, y vino para darnos perdón, y vino para darnos su amistad. No, no los llamaré más mis siervos, los llamaré amigos, porque el siervo no hace, no sabe lo que quiere el Señor, pero a ustedes les he revelado todo. Son mis amigos. Así que qué hermosa experiencia tuvo Juan y la describe en su eh, Evangelio y en ese primer capítulo, que es muy teológico, habla de este verbo creador, el Hijo de Dios venido en carne. Después, cuando escribe las cartas, dice, si alguno dice que Jesús, el Hijo de Dios, es venido en carne, la religión del tal es verdadera. Si no piensa que ha venido en carne, no sabe. Y si no piensa que es el Hijo de Dios, no es salvo. Así que el Hijo de Dios venido en carne es en la esencia y el centro de la fe de un cristiano que lo hace salvo. El creer eso. Nosotros hemos conocido y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dijo Pablo al Señor Jesús mismo. Ahora el Señor Jesús, Hijo de Dios, venido en carne, dejó los atributos naturales de la omnipresencia, de la omnisciencia, de la omnipotencia. Lo dejó para hacerse hombre. Se rebajó, se humilló, se hizo carne y hueso. Ahora para ir de Jerusalén a Galilea tenía que caminar. Si hubiera sido nada más Dios, pues estaría en Jerusalén y estaría en Belén y estaría en Jericó y estaría al mismo tiempo, porque Dios puede estar en todo lugar. Pero el Señor se limitó a ser un hombre. Se limitó totalmente, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, pues todo eso lo describe Juan en este primer capítulo hermoso. Y solo conservó el Señor los atributos naturales de Dios, como su amor, su gracia, su justicia y todas las formas de su perfección, su santidad.
que el Señor conservó durante la vida, reflejando en su vida y en su conducta, y en su quehacer y en su ministerio, toda la verdad de Dios. De hecho, Juan, cuando escribe esto, dice: el Verbo se encarnó, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan y los otros discípulos vieron la personalidad y el poder de Jesús todos los días. Porque el Señor hizo tantas cosas que no hubiera podido escribirse en todos los libros que hubiera. Eran demasiadas cosas. El Señor se levantaba muy temprano y recorría las ciudades, recorría los pueblos, las villas, los lugares, hasta los sepulcros y hasta los desiertos. Y allá encontraba gente y encontraba enfermos, encontraba gente pobre, necesitada, y también encontraba pecadores, porque el Señor vino a buscar a los pecadores. Y en ese viajar, los discípulos iban con él, y tras él viendo lo que hacía con cada una de estas personas. Porque también encontró religiosos, encontró hombres ricos, encontró gente influyente, gobernadores, líderes corruptos, encontró de todo tipo el Señor. Y con ellos tuvo conversación. Ellos escuchaban las palabras del Señor, escuchaban el trato que Jesús tenía con cada persona que se encontraba. Y cómo su actitud no era de reproche, ni de culpa, ni de crítica, ni de juicio, sino de salvación, de reconciliación, de salud, de sanidad, de edificación, de vida eterna, de mandamiento. Porque el mandamiento nosotros pues podríamos pensar que es una carga que nos da, ¿no? Ahora yo tengo que hacer todo eso. No, no. El mandamiento es una instrucción de cómo tener éxito, cómo tener vida, cómo tener crecimiento, cómo tener conocimiento, cómo tener poder, poder espiritual para alcanzar las cosas. El Señor, cada mandamiento que nos da es una bendición. Y ellos estuvieron atentos a todas las palabras y decir, tus palabras son espíritu y son vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Al escucharte y creerlo, nosotros estamos recibiendo vida, estamos recibiendo amor, estamos recibiendo santidad. Porque la palabra de Dios santifica a las personas. De manera que Juan vio todo eso y los discípulos también, y vieron cómo el poder del Señor era tan grande que podía calmar una tempestad en medio del mar, o podía levantar a un muerto, podía echar fuera espíritus malignos, podía sanar las lepras que entonces eran incurables, podía hacer caminar a un cojo de nacimiento, podía hacer ver a un ciego de nacimiento, cosas que ni la ciencia podrá hacer jamás. El Señor lo hacía en su poder y en su misericordia. Porque ambas cosas, el poder y la misericordia del Señor, son infinitas. Pero de todas esas maravillas y milagros que Juan vio y los discípulos vieron, lo que más deslumbró a Juan fue la gloria del Señor. Y en ese tiempo de que anduvo de discípulo, no lo vio poderoso y con cabellos blancos y brillante como el sol. No, no, lo vio como un ser humano, así como nosotros. Lo saludaba, caminaba con él, así humano. Sin embargo, pudo ver la gloria del Señor. Entonces, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiero decir, le impresionó mucho más la gracia y la verdad del Señor que todos los demás poderes y milagros que también lo impresionaron, por supuesto. Así que se describe una venida de Cristo sumamente gloriosa en la Navidad según Juan, que es lo que el mundo ni ve, ¿no? El mundo ve las luces, los aparadores, los juguetes, los regalos, los aguinaldos, las fiestas, la comida, las bebidas, los bailes y muchas cosas así. Eso es lo que llena de gozo pasajero a la gente del mundo. Y los endeuda más y los mete en pecado más, los mete en tentación más. Y ahí están en ese lodo. No, hemos estado en ese lodo nosotros también.
El Señor vino a sacarnos de eso para mostrarnos su gloria, para compartirnos su gloria. Porque estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Él vino a darnos vida, a darnos luz, a darnos conocimiento, a darnos gloria, juntamente con Él. Así que ese es el mensaje de la Navidad de los evangelistas. Y vamos a seguir adelante. Cada noche tenemos un devocional. Los invito a estar atentos y a los cultos que vamos a tener especiales sobre la Navidad en todo el mes. Invite a sus amigos, invite a sus parientes, porque la Navidad es un tiempo propicio para la proclamación y para crecer y nacer en la fe. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por los evangelistas que fueron sus testigos oculares y describieron cada uno desde su perspectiva la belleza de tu venida al mundo a visitarnos. Gracias por venir. Lo recordamos cada año y lo recordamos entre el año también y lo agradecemos siempre. Permítenos en esta temporada compartir con los que no tienen esta felicidad, el verdadero gozo, la verdadera vida en Cristo Jesús. Pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.